esas contradicciones que se dan al interior del Frente de Todos y que generan desconcierto y preocupación. Por un lado, el candidato Alberto Fernández le dice al campo que bajará gradualmente las retenciones hasta eliminarlas eventualmente, pero por otro lado, una de las personas de influencia dentro del Frente de Todos, Felipe Solá, habló de restablecer las legendarias, la Junta Nacional de Grano y de Carnes. Estamos con Iván Ordóñez, economista especialista en agronegocios. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. No, gracias a vos, Luciana. Para entender qué fue la Junta Nacional de Carnes y de Granos, qué impacto tuvo en la productividad argentina y si sería bueno o no que vuelva para el campo y para los consumidores. ¿Cuándo nació ese modo de funcionamiento del mercado? Más o menos, si la memoria no me falla, las juntas se instauran en 1933 y en realidad en esa época tenían una función distinta a la que fueron cobrando con el correr de los años. En 1933 es la época de la famosa década infame. El gobierno en esa época era muy proclive a defender los intereses de los productores agropecuarios y en un inicio, pero un inicio, te diría, que no debe haber superado los 5 o la década misma, las juntas lo que hacían era tratar de defender el ingreso de los productores agropecuarios. O sea, eran un mecanismo, digamos, en un inicio, de sostén de precio agrícola. No una forma de deprimir el precio, sino una forma de sostenerlo. Después, ¿Quiénes integraban esa junta? ¿Los productores y...? En un inicio, estamos hablando de hace muchísimos años, la idea era que eran entes mixtos, con un board, con un directorio público-privado, que obviamente el voto final se lo reservaba el Estado, pero recogía, digamos, o intentaba hacer una decisión bastante salomónica en torno a qué pasaba con los precios. Y con un poder de compra relativo, porque las juntas lo que hacían era comprar la producción al productor agropecuario y después venderla a los molinos, los traders, etcétera. Trataba de defender el precio que se le pagaba al productor. Eso no creo que haya durado mucho más de 10 años. Como un intermediario. Como un intermediario. Y después siguió cumpliendo ese rol de intermediario, pero al revés. O sea, lo que buscaba era pagar lo menos posible al productor agropecuario por su producto, generar una diferencia y con esa diferencia hacer cosas, digamos. En algunos casos, a veces sí se les subsidiaba a determinados productores agropecuarios el precio o se les entregaba un subsidio directo, y muchas otras veces ese excedente que se lograba por comprar barato la producción agropecuaria y exportarla o vendérsela a los molinos, se trasladaba, por ejemplo, a subsidiar la importación de bienes intermedios para la industria. Eso te diría que fue más o menos lo que efectivamente pasó durante casi 60 años. Ahora, Iván, dentro de esa lógica estaba la idea de que controlando el precio, frenando los aumentos por parte de los productores, se podía proteger el consumo, un consumo que iba a tener precios deprimidos. Entonces, en teoría, la gente iba a comprar más y el productor iba a producir más para vender esos precios. Lo que no ganaba por precio lo ganaba por volumen. ¿Estaba esa lógica? Yo lo que te diría es que la lógica reinante, después de esa primera función, y la que imperó durante todo el siglo XX, fue la de pisar el precio de un insumo básico para ver si el producto de la góndola, que tenía ese insumo como materia prima preponderante, bajaba de precio. Y eso nunca se corroboró. O sea, por ejemplo, el pan, que era la preocupación que tenía Felipe Solá en relación al precio del pan. Vayamos al tema del pan, que es un tema bastante interesante, y más allá de Felipe, no Felipe, digo. Nosotros miremos un caso que fueron los últimos 10 años, que aparte es bueno porque es cercano en términos tecnológicos, tiempo, costumbres, etcétera. Se pisó el precio del trigo, pero la inflación de alimentos siempre fue un poco más alta que la inflación general, como es de costumbre en Argentina, y el pan no tuvo un comportamiento distinto al resto de los otros productos que no tienen trigo como principal insumo. También tuvo inflación. También tuvo inflación. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se le pisaba el precio al trigo, se generaban cuasi rentas a lo largo del sistema para todos aquellos que estaban por fuera de, digamos, las etapas iniciales del proceso productivo. O sea, transportistas, productores agropecuarios, dueños de la tierra, contratistas, etc. Cuasirrentas es, si vos mediante una normativa tocas las señales de precios, estás
siempre eligiendo ganadores y perdedores. Ajá. Hay alguien que está ganando Sí, sí. en general. A veces poquito, a veces mucho, a veces nada. O sea, no ganaban los productores del trigo, pero sí está la nube de servicios que transporta el trigo. ¿Esta es la idea? No, A ver. los que industrializan el trigo. Los que industrializan el trigo. Correcto. Bien. Desde que el trigo deja de estar dentro del camión y pasa a estar dentro de un acopio, automáticamente todos para adelante empezaban a ganar un poco, tampoco era una fortuna. Pero eso es lo interesante. Los economistas decimos que hay un triángulo de ineficiencia cuando se producen estos fenómenos, donde hay una parte que no es cuasi renta para unos y es pérdida para todos. O sea, nadie ganó. Hay una pequeña porción de valor que directamente se evaporó del sistema. Claro, claro. Y cuando uno lo quiere medir a eso... Nadie ganó y algunos perdieron mucho. Claro, unos pierden mucho, otros ganaron un poquitito y el sistema en su conjunto también perdió y nadie ganó. Claro, y los consumidores tampoco se vieron beneficiados porque la inflación igual estaba instalada. Totalmente. Sí. Y aparte, bueno, volvamos un poquito al principio de la historia. Piso del precio de un insumo básico de un producto que está en la góndola, como el pan, para ver si puedo reducirle el precio al pan. Sí. ¿De acuerdo? El trigo es un porcentaje muy menor del precio del pan. Ajá. O sea, el pan es harina más agua y un poco de energía eléctrica. La harina es trigo más mucha energía eléctrica. Y en el medio hay impuestos, trabajo, logística, etcétera, 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 etcétera. Claro, cuando uno descompone el precio del trigo no va a producir un efecto significativo de baja de precio en ese mix de insumos que tiene el pan. Correcto. Entonces, por eso las retenciones, que son un porcentaje sobre un número absoluto, jamás van a poder controlar la dinámica de precios. Claro. Controlan el nivel de precios. Sí, o sea, sí. transforman al trigo en un bien relativamente más barato que, por ejemplo, la energía eléctrica. Claro. Pero una vez que arranca la película, la dinámica inflacionaria, la retención fija como una alícuota no hace nada. Y ahí viene el tema de las retenciones móviles. Claro, otra que es batalla. que es otro intento también por morigerar el precio interno de un bien. Ahora, eso es una visión crítica. ¿Cuál sería si alguien se pusiera a defender la idea de reponer la Junta Nacional de Granos y de Carnes? ¿Cuál es el argumento que sostendría dentro de las teorías económicas? La idea es siempre la misma. El que lo propone está entendiendo que los precios son una construcción a partir de márgenes sobre costos. Sí. Y los precios, en realidad, o por lo menos desde otra óptica, son parte del juego de oferta y la demanda. Entonces, todas esas políticas para intentar reducir el precio de los alimentos se llaman políticas de oferta. O, por ejemplo, también el precio de los servicios. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hizo el gobierno anterior? El gobierno anterior subsidiaba, pero no a los consumidores. Claro. La plata iba a los productores de los bienes, de los servicios, etcétera. Y con la esperanza de que ese subsidio se trasladara a la boleta que pagaba el consumidor. Al precio. Eso es muy difícil de conseguir. Entonces lo que hace la economía moderna, digamos, es no subsidiar a la oferta, sino determinar grupos objetivos de demanda a los que hay que subsidiar. O sea, a Luciana Vázquez, ¿hay que subsidiar el pan? A priori quiero creer que no. Claro. Yo quiero pensar que no. Suponemos que no. Suponemos los sectores vulnerables entonces, tiene sentido subsidiarlos. Y para eso se hacen subsidios a la demanda que aparte te permiten dirigir o tener, digamos, derrames positivos. Por ejemplo, quiero subsidiarte la alimentación y quiero subsidiarte una alimentación sana. O sea, quiero con señales de precios a vos como consumidor decirte come más sano. Entonces, en vez de agarrar y darte plata en la mano, te doy cupones. Claro, oriento tu consumo. Orienta mi consumo. Te lo beneficio con el precio. Lo oriento, pero a cierto tipo de consumo. Si vos querés comer comida chatarra, te costará X. Ahora, si querés comer comida saludable, tenés estos cupones y te va a costar un sector vulnerable, X menos 10. Se llaman food stamps, ¿no? En Estados Unidos son muy populares, tienen más de un siglo casi. Y se llaman food stamps, es un programa muy exitoso. Esto no está contado, pero si la memoria no me falla, son más de 20 millones de norteamericanos los que están adentro del programa Food Stamps. O sea, no es para una porción ínfima de la sociedad, es casi un 10% de los norteamericanos los que están usando los Food Stamps. En ese caso, Iván, el Estado subsidia entonces a los productores por la diferencia de precio que no están cobrando en los alimentos que integran el plan de la demanda subsidiada. Correcto. El consumidor va con el cupón, consume el producto y después el supermercado da el cupón a la autoridad de aplicación, que es el USDA, y el USDA gira los fondos
al productor. Ahora, alguien podría plantear que eso es, bueno, un Estado subsidiando a los productores, de alguna manera protegiendo a los productores para que no dejen de ganar, aunque el Estado esté haciendo política social para los sectores vulnerables. Sí, esa es una manera de verlo. A ver. Otra manera de verlo es que Argentina atraviesa una situación muy compleja desde lo social, donde Sí. un 30% del país es pobre. Sí. Y lamentablemente, el país no puede crecer basado en el consumo interno. Somos un país muy chico. O sea, somos 45 millones de habitantes con 15 millones de habitantes pobres. Entonces, para poder generar trabajo para los 45 millones de argentinos, necesariamente tenemos que poder exportar. Para poder exportar no podemos cargarle ineficiencias a la producción exportable. Y todas las señales del sistema tienen que decirte a vos, a Luciana, tienen que decirle, Luciana, vos podés ser conductora de La Nación Más, pero si además pudieras hacer algo para que tu programa se exportara y lo vieran en Uruguay, en Paraguay, etcétera, Sí. y vos pudieras ingresar divisas, eso... El sistema tendría que premiarte, vos tendrías que ver una ganancia ahí. A ver, entonces la lógica es un sistema que controla el precio de los productores y Desde lo la pisa, oferta. desde la oferta le está dando un incentivo bajo para que Aumente la producción y vayas a y exportar. exporten. Y un sistema que los ayuda, subsidiando, ayuda a la demanda del sector vulnerable, y protege a la producción, es una señal para el productor que tenga un poco de aire y produzca y exporte. En realidad, a ver, para el productor es indistinto, porque el productor va a vender la manzana a 100 pesos, nada más que para decir cualquier cosa. Sí, No, se la vende por al favor, Estado. la manzana Sí. sale 100 pesos. Se la vende una parte a la gente y otra Parte partecita al al Estado. Bien. Entonces, no hay un subsidio a la producción, Pero el subsidio es a sí, la demanda. pero así hay una diferencia si la política de la oferta lo obliga a pisar el precio. Obviamente. ¿No? Alguien te podría decir que los productores también tienen que hacer su aporte, un sacrificio, y el Estado debería pisar el precio. Bueno, eso y es no interesante. todos con los impuestos subsidiarlos. Eso es muy interesante porque yo creo que hay que salir de falsas dicotomías. A ver. Entonces, cuando este debate se dio un poco en Twitter, las soluciones propuestas siempre son un poco mágicas, ¿no? Que no existan sindicatos. No existe un país sin sindicatos. Bien, No pero puntualmente y yendo al sobre- a punto, ver. tampoco hay países donde un sector de la economía pague un impuesto a las ganancias equivalente superior al 50%. Y eso le pasa al agro hoy. ¿No nos pasa a todos un poco eso? No. Decididamente el agro, con las retenciones y el efecto precio interno que ¿Es por el las que más, retenciones, es el sector que más paga de impuestos por comparativamente? lejos. No hay ningún Más otro. que el industrial o el servicio o No hay servicios. ningún otro. El único que podría llegar a ser equivalente es el petrolero, y habría que estudiar bien cómo está regulando el precio interno del petróleo en Argentina, y la minería por el tema de regalías. Estarían más o menos cerca. Pero ahora que las Pero- retenciones se han extendido a los otros sectores, ¿no están todos pagando más en esos Claro, niveles? pero las retenciones del agro son más altas que las del resto. Entonces, es inevitable Si que está más sea- castigado impositivamente, entonces tiene que ser protegido de alguna manera, no seguir castigándolo sería la Por idea. lo pronto, Claro, digamos. claro. A ver, es más que comprensible que en un país que tiene las dificultades que tiene Argentina, de vuelta, 15 millones de pobres, Claro. muchos pobres son jubilados, entonces la jubilación en el fondo en realidad es un subsidio a la pobreza, porque está muy cercana al mínimo, entonces y Sí. tiene una cobertura prácticamente universal. Entonces, es inevitable pensar que para que Argentina pueda solucionar este problema a largo plazo, exporte. Y para atravesar el contexto difícil, la coyuntura, haya distintas herramientas para subsidiar el alimento a quienes lo necesitan, no a todos. Sí. Entonces, sí. Selectiva, que sea que sea discriminación discriminatoria. positiva. Sí. Claro, porque si no es imposible crecer. Entonces, de vuelta, falsos debates. El agro tiene que tener más retenciones. No, mirá, no hay ningún país del mundo que tenga un sector de la economía con una tasa de impuesto a las ganancias tan alta. No tienen que existir sindicatos. Son todas cosas que no ayudan a resolver el problema. Iván, durante las décadas en las que estuvo instalada la Junta Nacional de Carnes y de Granos, Sí. ¿los niveles de productividad aumentaron comparativamente con el momento en que se termina con esa política? ¿Cuándo es? ¿En qué año? La Junta se inaugura en el 33 y terminan en 1990 con el decreto de regulación económica de Menem. Bien. Este, Hasta 1990, ¿cómo funcionó la producción del campo? ¿Hubo crecimiento de la pésimo. producción? No, a ver, la producción en 60 años creció menos de un 40%, entre un 35 y un 40% de granos. Sí. Y la cantidad de cabezas de ganado, se perdieron alrededor de 20 millones de cabezas de ganado. Ajá. O entre 20 y 25 millones de cabezas de ganado. ¿Y a partir de que la Junta desaparece como A partir de que política las juntas pública? desaparecen, pasan dos cosas. A ver. O tres. Se eliminan las juntas, se eliminan las retenciones, Claro. y a su vez
y el producto de eso es que el tipo de cambio al cual el productor puede comprar insumos es el mismo tipo de cambio al cual el productor exporta. Entonces, durante todos los 90... Estás hablando de la convertibilidad, claro. Pero una convertibilidad sin retenciones, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, durante todos los 90 hubo una inversión masiva en tecnología. El hecho de que el agro fertilice con nitrógeno el campo es moderno. O sea, en Argentina los que fertilizaban en la década del 60, de los 70, de los 80 eran marginales. A partir de los 90 el fertilizante se vuelve un hecho del campo argentino. Sí. ¿Y eso es por qué? Porque podían comprar fertilizante al mismo dólar al cual podían exportar el grano. Pero eso no tiene que ver con haber desactivado la Junta Nacional de Granos. Totalmente, porque una cosa es el tipo de cambio unificado y otra cosa es a qué precio te pagan tu producción. Las dos cosas eran necesarias para que la ecuación insumo-producto, que es lo que mira cualquier productor agropecuario a la hora de elegir el paquete tecnológico que siembra, lo invitara a la inversión. Pero imaginemos que no hubiera existido la convertibilidad, pero sí se hubiera levantado la Junta Nacional de Carnes y de Granos. ¿Habría tenido el mismo efecto sobre la productividad? Totalmente. Porque la Junta cumplía un rol como de la retención, era similar a la retención. Durante los 80 fue la peor década para el agro argentino en su historia, porque teníamos precios deprimidos, un clima con inundaciones, juntas reguladoras y retenciones, todo al mismo tiempo. Y el consumo de productos derivados de los commodities, de los granos o las carnes, ¿cómo funcionó? ¿Creció? ¿Se abarató? Mira, Argentina es un país con inflación endémica de más de 70 y pico de años. La verdad es que todas esas herramientas micro para tratar de contener una macro defectuosa terminan fallando. Entonces lo que yo digo es, cacemos al mosquito con raid, no con un misil, digamos. Entonces tenemos un problema porque hay una determinada parte de la población que no puede acceder a alimentos, concentrémonos en cómo resolvemos ese problema eficientemente. Si no impactemos en la productividad del sector por corregir la otra cuestión. Sobre todo porque la aceleración de incorporación de tecnología en el sector es creciente. Entonces, si nosotros descapitalizamos el sector con distintas herramientas, lo que hacemos es que le podamos extraer menos productividad a cada hectárea sembrada o cada hectárea puesta en producción. Entonces, nosotros lo que tenemos es cualquier incentivo que el productor pueda... no sacar ningún incentivo que el productor pueda tener a invertir más en conocimiento. Durante estos últimos 4 años, que las retenciones bajaron dramáticamente, Argentina empezó a desarrollar un montón de empresas de AgTech, de tecnologías de la información aplicadas al agro, que veníamos muy rezagados. ¿Por qué? Porque en el anterior, digamos, clima de negocios que había, el productor no estaba enfocado en maximizar productividad, estaba enfocado en sobrevivir. Iván, se está planteando la cuestión de Francia en Mercosur, las advertencias del presidente Emmanuel Macron a Bolsonaro en relación al cuidado del medio ambiente y la posibilidad de que la Unión Europea se retire del Mercosur. Francia es, comentábamos con Luisa Corradini hace unos minutos, un país de fuerte inclinación a la defensa de su sector de agronegocios. ¿Cómo funciona el tema impositivo de retenciones en esa lógica? Bueno, a ver, Francia en temas agrícolas es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que una vez te comentaba que si vos fueras una parisina que de golpe se despertó y dijo yo quiero ser productora agropecuaria, entonces me voy a quedar en un campo y me voy a poner a plantar girasol. No podés. El mercado de tierra no es libre en Francia. Acá tenés ahí está. El mercado de tierra no es libre en Francia. Entonces, tiene un montón de regulaciones. Es una maraña muy difícil de comprender y aparte lo que tienen es riqueza. Entonces, a diferencia de los países latinoamericanos o particularmente Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, donde el agro es el sector más dinámico de la economía, el que puede competir a escala global, etcétera, etcétera, en Estados Unidos y en Francia, o en Europa en general, el sector agrícola es el más retardario. Entonces se da el camino inverso. Los sectores más competitivos subsidian con impuestos, etcétera, etcétera, al sector agrícola. Entonces, lo que planteó recién Macron, o en el día de hoy, entiendo bien, hay que tomárselo muy en serio. Porque en Europa convive una coalición de personajes antimercado o anti-apertura del mercado muy robusta. Por un lado están los verdes y por el otro lado están los farmers europeos, digamos. Entonces, ninguno de los dos quiere el tratado con el Mercosur.
¿Y ese no es un argumento para que fuerzas políticas dentro de la Argentina que resisten el Mercosur planteen que, bueno, si los franceses y el sector agropecuario de agronegocios en Francia es reticente a un acuerdo, ¿por qué nosotros vamos a abrir las puertas tan fácilmente? No, justamente ellos son reticentes porque el día que las abran va a pasar lo que decía Michel Houellebecq en su novela, Sí. en la última novela. Sí. Es imposible que puedan competir con nosotros. Entonces, por eso los farmers tienen temor. Y cuando Macron le plantea a Bolsonaro en la cumbre del G20 el tema de la barrera ambiental, lo hace en porque, Japón, decís ahora, lo hace porque hay una coalición de intereses entre los partidos verdes y los farmers para tratar de frenar el acuerdo. Entonces, cualquier tema... ¿Es un argumento, una excusa más que un argumento real, decís vos? No, a ver, por el lado de los farmers europeos es obviamente una excusa y por el lado de los partidos verdes europeos es su leitmotiv, claro. Es su razón de ser. Claro. Entonces, es evidente que hay una confluencia de intereses del lado de ellos. Entonces, hay que tomárselo muy en serio a la advertencia de Macron. No, además el Amazonas incendiándose, de alguna manera subraya la importancia de ese argumento. Ni hablar que es un desastre. Claro, o sea, nadie puede estar a favor de que se esté prendiendo fuego el Amazonas por ningún motivo. Por ningún motivo habilita eso. De hecho, es realmente sorpresivo porque tuve la oportunidad de hacer agricultura en Brasil, de estar en una compañía que hizo agricultura en Brasil, y la legislación medioambiental brasilera para lo que es rural es muy estricta. Por ejemplo, si vos desmontaras fauna nativa para ponerla en producción, eso sale en los radares, eso sale en imágenes satelitales. El banco que te financia es corresponsable con vos del crimen. La empresa de insumos que te vendió fertilizantes, semillas, etcétera, es corresponsable con vos del crimen. Todos quedan manchados, todos los que participaron de eso quedan manchados si un productor elige desmontar. Y el cambio en realidad parece ser que es la llegada de Bolsonaro al poder, habría relajado esos controles, de hecho despidió a una autoridad que tiene que ver con el control de la forestación y la deforestación, porque no estaba de acuerdo con los indicadores que le estaba mostrando de, agravamiento de la situación. No lo sigo al día a día, pero es verdad que Bolsonaro no muestra un aprecio por el cuidado del medio ambiente. Claro. Es público y notorio, digamos, ¿no? Ahora, Iván, volviendo al tema de esto de las juntas, ¿qué perspectiva? Me imagino que desde el campo y de los sectores de los agronegocios están viendo con mucha atención las políticas, la propuesta política y los dichos del candidato presidencial Alberto Fernández y de sus colaboradores. Están en diálogo, la mesa de enlace está por tener también un encuentro. ¿Qué perspectiva tienen de que efectivamente Alberto Fernández cumpla esta idea de bajar las retenciones y eliminarlas eventualmente? Uno puede tener un objetivo, ¿no? Que en última instancia el objetivo de cualquier agrupación de productores agropecuarios argentinos es la eliminación de las retenciones y es una bandera inclaudicable porque efectivamente lacera la productividad del sector. Y después está la realidad. Argentina es un país con déficit fiscal crónico, motorizado por sobre todas las cosas por un sistema jubilatorio deficitario. O sea, nosotros tenemos demasiados jubilados y no hay una salida fácil porque, como te decía antes, son jubilados pobres. Entonces, bajar jubilaciones es automáticamente agrandar la pobreza en Argentina. Entonces, estamos en una encerrona muy compleja. Cualquier mecanismo que sirva para financiar el Estado y no lastimar a la producción tendría que ser bienvenido. Las retenciones no son eso. Bien. Ahora, hay una restricción fiscal para reducirlas. Por último, la economía argentina necesita de puestos de trabajo y de divisas. Entonces, yo no creo que haya para ningún futuro presidente incentivos a reducir las exportaciones de Argentina, pues es una clave para ambas cosas. Con ese planteo se van a acercar entonces desde el campo a la fórmula presidencial. Quiero creer que se puede encontrar un punto medio y por eso hablo de las food stamps, por eso hablo de diseños institucionales mucho más inteligentes que políticas de oferta que tratan de pisar el precio de un insumo. Muchísimas gracias, Iván Ordóñez, por estas precisiones en torno a un tema muy importante para la Argentina. Gracias. Vamos ahora a una comunicación por Skype con